Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar a hacer algo que me han pedido muchísimo ahí en los comentarios de esta linda comunidad Mundo Binario, que por cierto, estoy estrenando esta playerita que me encanta muchísimo porque aparte trae la frase de aprende, aplica y replica todo lo que hacemos aquí con ustedes mis binarios. El tema de hoy es cómo imprimir un ticket de venta, algo que me pidieron bastante. Pues ejecutamos una venta y hay a veces que, como les enseñé a hacerlo, enviar el pedido digital por WhatsApp. Si no lo viste, aquí está apareciendo la carta, pero ahora yo te voy a enseñar a cómo imprimirlo. Por si tú tienes un printer muy pequeñito, pues aquí te enseño a hacer un ticket, eso que nos entregan en los supermercados o en cualquier tienda, ese ticket impreso, pues aquí lo vas a ver. Así es como lo vas a ver, donde tienes los detalles de la empresa, tienes la descripción de los productos, un total y nada, no tiene mayor complejidad. Probablemente sí sea un video un poco largo, pero pues vamos a ir paso a paso. Y si tú tienes dudas, ahí está los comentarios para que algún otro binario o yo te podamos contestar. No se te olvide suscribirte porque estamos subiendo muchísimo contenido de AppSheet. Y pues nada, a ti mi binario que ya estás suscrito, muchas gracias por pertenecer y continuar aquí conmigo y contarme sobre tu aplicación, desde dónde me estás viendo, si te gusta o no te gusta, todo es para mejorar. Vámonos a nuestra computadora para hacer ese ticket de venta. Ok, ya estamos en nuestra aplicación y entonces sabemos que cuando generamos una venta, ¿verdad? Necesitamos un ticket. Este es el PDF de que ya lo hicimos, que aquí está apareciendo también. Es más que nada cuando hacemos un envío, pues aquí aparece como el resumen de en qué número de guía se fue, el detalle, el total y demás. Pero es diferente a un ticket de venta, a ese que que nos dan cuando vamos al supermercado. Pues algo así vamos a hacerlo. Es algo que me han pedido bastante, entonces lo vamos a hacer y vamos a hacerlo de la mejor manera. Puede que me confunda porque el proceso es muy largo, pero ustedes no se desesperen, yo creo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. También, si ustedes tienen otra forma de hacerlo en los comentarios, por favor díganmelo. Muy bien, vamos a ir aquí a crear un bot, ¿ok? Vamos a crear un bot. Y lo que yo recomiendo es que cuando creen un bot, ¿verdad? Siempre le pongan la palabra bot en mayúscula. Es meramente nomenclatura que yo adquirí, bot, y le voy a dar ticket, así se va a llamar, bot ticket. Ya que tenemos nuestro bot configurado, vamos a ir a agregar un evento. Entonces todo bot necesita tener un evento y le voy a poner también event ticket. ¿Para qué le pongo event ticket, bot ticket, perdón? Para que yo pueda identificar en el futuro y sea mucho más fácil, porque esto va a ir creciendo. De hecho, miren, aquí me puso event ticket 2 porque seguramente ya tengo por ahí uno de event ticket. Ok, sí, aquí ya tenía uno. Lo voy a eliminar para que no me cause conflicto y el otro sí lo pueda tener como event ticket 2. Ok, aquí lo voy a modificar, voy a ver si me deja. Voy a darle save. Y bueno, es la nomenclatura que yo les podría recomendar, event ticket 2, y dice que no le he definido ningún proceso. Entonces ahorita vamos a ir, por eso es que me está mostrando ese pequeño error. Entonces le voy a decir ahorita por el momento todos los cambios, ok. Vamos a ir en productos y vamos a seleccionar mi tabla que se llama order header. Ahí es donde se guardan prácticamente todos mis datos de pedidos. Muy bien. Y le voy a dar luego agregar un step, ok. Y aquí le voy a dar también step ticket. Y le voy a dar create una tarea, no create run a task, perdón. Y aquí voy a crear una tarea. Ya tengo ahí el de task, ya tengo una de ticket, entonces no sé aquí. Bueno, voy a generarle la tarea. Voy a darle create new task y le voy a dar aquí task ticket. Como ya tenía ahí y prácticamente ya había hecho este video para que obviamente les dé la mejor calidad, le voy a dar ticket, o bueno, ticket, sales ticket, para no confundir, sales ticket. Me gustaría que hubiera quedado con el mismo nombre, pero no hay problema. Vamos a darle create file, ¿verdad? Create file. Vamos a dar, ya me trajo el source que es de order header. Yo le pongo siempre el header para que de ahí me tome ya todos los valores de mis tablas referenciadas, en este caso de artículos, de envíos y demás, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ir más abajo en folder, vamos a ir a crear una carpeta
Vamos a ir aquí a mi OneDrive. Si no saben, desde aquí le dan, aquí está la opción, debería aparecer Drive. Aquí, cuando yo le doy Drive, me aparece esta pantalla. Me voy a ir a AppSheet y en AppSheet me voy a ir a Data, me voy a ir a la aplicación, al folder de la aplicación y voy a borrar esta de tickets que ya la había generado. Entonces ahorita no se preocupen, si quieren la pueden generar manual, pero si ustedes vienen a la aplicación y aquí le dicen que tu folder se va a llamar entre slide, se va a llamar tickets, entonces con eso es más que suficiente. Le estoy poniendo doble comilla y entre las comillas le voy a dar slide, tickets, slides. Así es como se va a llamar el folder donde se van a guardar todos tus tickets. Le vas a dar save, ¿ok? Y aquí, ¿cómo se va a llamar el documento? Bueno, el documento yo creo que lo más conveniente es que se llame igual que tu número de pedido. En este caso es Order ID. Por eso es que yo voy a ocupar Order ID, es decir, va a decir, si mi orden tiene, vamos a irnos a la última orden, ¿cuál es? Mi última orden, creo que leí muy para abajo. Mi última orden es el 327, entonces diría 327.pdf, ¿ok? Entonces voy a darle save. Está perfecto. Y aquí algo bien importante, esto de disable timestamp, yo les digo que lo activen, porque si no lo activan les va a aparecer 300, ¿cuál era mi pedido? 327, la fecha y la hora, .pdf, y cuando generan otro les va a aparecer como cambió la hora o probablemente la fecha, pues va a decir el mismo ticket .pdf, y eso no es lo correcto, por eso es que estoy activando disable timestamp, ¿ok? Y aquí le voy a especificar la orientación, le voy a dar portrait y le voy a dar custom. Ok, yo investigué en internet cuál era el tamaño estándar de un ticket y me decía que 80-80, pero yo por el momento le voy a dar en hate porque es como me sirvió 200 y aquí le voy a dar 80. Muy bien, entonces recuerden, acá es custom o personalizado, y ya que tengo todo esto, ¿qué más? En template, algo bien importante, voy a darle aquí en create template, se va a estar generando en Google Docs y cuando me lo genere va a darme este ID. Voy a darle save para que verifique que no me esté mostrando ningún error, y si nos va bien no va a mostrar ningún error. Perfecto, me emociona bastante porque sí se me complicó cuando estaba haciendo mi prueba, pero por lo que veo aquí ya está funcionando correctamente. Entonces aquí le voy a dar view, y entonces cuando le doy view me va a abrir en automático Google Docs, me va a abrir un formato de tipo documento. Y lo que aquí yo les aconsejo, ¿verdad? Le voy a dar en archivo, voy a configurar la página. Lo que yo les recomiendo es que en los márgenes le den 00, porque yo la verdad se me complicó bastante y me los centraba y me hacía cosas muy raras. Le voy a dar a aceptar y todo me lo va a dejar a la derecha. Entonces está perfecto porque en un printer va a agarrar pues tal cual así y lo va a imprimir. Muy bien, no se preocupen por este espacio, ahorita van a ver cómo es que se acomoda. Yo en el ticket de venta no necesito un shipment, lo necesitaba en el otro reporte, que por cierto ahí está apareciendo la carta por si no lo viste. Y voy a armar ahora sí mi ticket. Mi ticket pues no necesita un título, nada más. Lo que sí me gustaría es insertar una imagen, podría subirla o tomarla una que tenga en el drive. Si yo le pongo en el drive, aquí tengo todo lo que se va subiendo y aquí tengo esta de logotipo de Salmex. Lo voy a hacer muy pequeño porque es un ticket, ¿verdad? Le voy a dar esta opción y no voy a detallar tanto aquí porque esto ustedes lo pueden experimentar. Muy bien, para hacer el mismo número de tamaño de letra le voy a dar de tipo 8. Recuerden, la letra de un ticket no es tan grande, y el tipo de letra, para que sea unificado, le voy a decir que sea de tipo Arial, creo que ya la tenía. Muy bien, entonces aquí lo que me restaría hacer ticket de venta o el título que ustedes quieran, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es centrarlo manualmente. ¿Por qué? Porque si lo centro así, miren, me lo va a centrar en toda la página. Entonces yo lo que hice es con espacios, no hay tema, y ustedes diseñenlo lo más bonito posible, ¿vale? Y entonces aquí le voy a decir pedido, o sí, pedido o número de ticket, ¿no? Creo que aquí viene el número de ticket. Creo que solo viene como un número el símbolo de número y luego nuestra orden. Fíjense que ahí se me está complicando. Le voy a dar, ¿qué dijimos que era? 8, ¿verdad? Ahí está, 8.
y le voy a dar un enter a ver qué sucede. Como que no me lo está respetando, entonces voy a darle aquí que no tenga nada, eliminar espacios antes del párrafo. Quiero evitar líneas únicas. Voy a ir quitando todo esto porque creo que me está... Seguramente ustedes lo van a detallar perfecto, pero aquí no sé cómo copiar el formato. Ahí está, ahí está. Creo que vamos a ir experimentando juntos. La verdad no soy experto aquí en esto de Google Docs, pero también estoy aprendiendo. El Customer Name creo que cuando nos dan ticket no es necesario. Si ustedes lo requieren, pues adelante. El Order Date, pues probablemente sí, nada más que no diga Order Date, sino nada más cuándo fue la venta. Ahí está, lo voy a centrar un poquito. El número de ticket a veces sí es importante, por eso lo voy a poner en negrito. Y el total, creo que eso sí está bien, pero nos va a aparecer hasta abajo. Y creo que nada más, todo esto no lo requiero, es como más del sistema. Y aquí podríamos ver su compra, ¿no? Podemos darle su compra o sus artículos, ¿no? Sus artículos. Vamos a dar 2 puntos, borro esto. Y aquí podría darle el formato. El formato aquí, el nombre del producto, ahí está, muy bien. El quantity, creo que eso está muy bien. El precio, lo voy a ir ajustando. Y el total, ¿ok? Y al final creo que nos está apareciendo total a pagar, ¿no? Total a pagar. Voy a poner este total, que es el que me va a servir. Le voy a poner el signo de pesos y le voy a dar esto. Muy bien, para seguir unificando le voy a dar que sea 8, pero el total sí es importante, por lo tanto le voy a dar un tamaño de 10. Ok, este sí lo voy a dejar hasta acá y probablemente voy a reducir esto para que tenga una mejor justificación. Muy bien, sus artículos, esto ya no me sirve. Podremos dar ahí temas del RFC o no sé, un espacio ahí como para que se vea diferente, ¿verdad? Y voy a darle, se va a ir guardando en automático. Cuando me aparece este iconito es que se guardó en automático. Muy bien, vamos a, creo que ya, ahí está. Ok, lo que también podríamos implementar aquí es ponerle un gracias por su compra, que es algo muy común. Le vamos a seleccionar, lo vamos a dejar en negrito, ¿verdad? Y listo, esto lo podemos dejar como un poquito más abajo. Vamos a, ya se está guardando, muy bien, es el mismo template. Si quieren lo podemos cerrar, ya que esté guardado. Incluso si lo queremos ver de nuevo, le damos View y miren, vamos a ver ese mismo formato, ¿sale? Entonces ahí está nuestro logotipo y demás, lo cual está perfecto. Vamos a darle un Save. Aquí en la carpeta todavía no tengo nada, incluso ni está generada. Entonces vamos a hacer un cambio, a un pedido. Y en este caso necesitaría generarse ya el ticket. Para eso vamos a hacer una pruebita. Vamos a seguir mejorándolo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un pedido. Vamos a tomar un pedido de prueba. Vamos a hacerle aquí el cliente. Vamos a decirle, bueno, un pedido que ya exista. Por ejemplo, este que tiene varios artículos. Solo es necesario modificarle algo. Por ejemplo, voy a ponerle, para no afectar datos, un punto, le voy a dar guardar. Y entonces, como le pusimos en el bot que cada vez que haya un cambio en order header se genere el ticket, vamos a ir al OneDrive y vamos a ver que se genere prácticamente ya está, tickets. ¿Ya lo vieron? Entonces dentro de tickets va a tener esto, lo que les decía, la orden 324. Ok, lo voy a abrir y vamos a ver cómo es que se ve mi PDF. Ahí está, se parece mucho a un ticket, ¿no? Ahí está, únicamente me lo está dando en inglés, Product Quantity Price, lo cual no me gusta mucho. Entonces aquí vamos a decirle, a ver, vamos a modificarle. Obviamente ustedes le dan el formato adecuado y que se parezca mucho a un ticket. Artículo, aquí le vamos a dar Quantity, ¿verdad? Así para abreviarlo. Esto le podemos dar un símbolo de pesos y aquí podemos darle un total. Creo que con esto se va a ver de maravilla. Vamos a darle total. Total. ¿Qué más nos está faltando? Si bien vemos nuestro ticket,
nos está apareciendo el código del producto y no queremos el código del producto. Para eso vamos a ir a ver un reportito que ya habíamos hecho. A ver, aquí en Automation ya habíamos hecho donde se veían los productos. Entonces simplemente pues vamos a ir a ocupar prácticamente algo muy similar. Vamos a ver el PDF. Bueno, incluso aquí miren, si le damos clic en esta, nos va a aparecer todos los documentos que tenemos generados y prácticamente este es el formato, se parece mucho a, entonces vamos a experimentarlo. Entonces miren, necesitamos hacer esto para ir a obtener el detalle de ese producto, ¿vale? Entonces vamos a ir a copiar prácticamente esto. Entonces lo que yo recomiendo es que tengan los dos documentos abiertos, o bueno, en este caso pues nada más seguir el video. Vamos a ir aquí. Obviamente yo no me aprendo todas las instrucciones, por eso es que me estoy guiando de esta copia que ya lo había hecho. Entonces aquí fíjense que me está dando Order Related Details, ¿verdad? Pero necesito yo saber prácticamente esta parte, la descripción. Entonces voy a darle esto, lo que me está faltando. Bueno, no voy a copiar, solo es Product y Description, ¿ok? Como que solito lo va a hacer. Entonces vamos a copiarlo y aquí ya no va a ser Product, sino vamos a tener cuidado que no borre de más una llave. Ahí está. Y que tenga el mismo número. Ahí está, 8. Vamos a ver. Entonces no es necesario borrar ese. Entonces prácticamente nada más vamos a darle Save. Y vamos a ver si cuando hagamos otro cambio ya se vea nuestro ticket actualizado. Espero que les guste bastante y que lo implementen y también que me digan en los comentarios si les está gustando, sirviendo y suscribirse, amigos, para que yo siga generando más contenido. Ok, vamos a darle editar y vamos a quitarle ese punto que habíamos agregado. Vamos a darle guardar y ya que termine de sincronizar se debería ver aquí el archivo actualizado. Entonces vamos a ver, vamos a forzarlo para que no tardemos tanto en este video. Y listo, están guardando los cambios. Recuerden, cada vez que haga un cambio se va a guardar también el PDF o se va a regenerar en este caso, ¿verdad? Entonces ya se regeneró, fíjense. Y ahí, bueno, aquí aunque ya se ve esta parte, aquí el ticket como que no me lo está. Vamos a darle un refresh. Probablemente ahí está algo de OneDrive tardando. Y entonces, cuando lo abro, ya dice salsa bola, chiles toreados. También este recuadrito pues probablemente pueda cambiar el total a pagar y gracias por su compra. Esto lo podrían imprimir, incluso el logotipo me faltaría como más centrarlo, ¿verdad? Aquí podemos ir haciendo nuestras pruebas. Entonces prácticamente pues es cuestión de que ustedes ajusten su formato. Ahí está. Pero ahora lo que sí me interesa es que vean, por ejemplo, hay un tip si les gusta, por ejemplo, hacer un poquito más interactivo. Si le dan Windows punto, les va Windows punto, a ver si funciona. Windows punto, como que no me está funcionando, salen los emojis. Windows puntos, no, algo no está funcionando. Creo que mi teclado por aquí está fallando. Windows punto, ahí está. Bueno, vamos a darle aquí Windows punto y les va a aparecer. Por ejemplo, aquí si le doy algo de chili, porque está en inglés, o hot, a ver, no. Por ahí tenía una salsita que siempre por ahí ocupo. Aquí está, este picante, ahí está. Y también se va a imprimir en el ticket, ¿no? Es cuestión de que ustedes sean creativos. Gracias por la compra, vamos a ponerle, vamos a aceptar la recomendación. Y pues es cuestión de que ustedes acomoden su ticket. Pero bueno, este ticket lo van a ver aquí y ustedes no van a estar entrando aquí para imprimirlo. Entonces, por lo tanto, necesitamos verlo. ¿Cómo podemos verlo desde aquí? Ya que sea que generen una ventanita para generar ticket, pero lo más recomendable es que vean el ticket aquí, por ejemplo ese como PDF. Entonces vamos a generar una acción. ¿Dónde está? Behavior. Ha cambiado tanto AppSheet que luego ya no me acuerdo de las opciones. Entonces aquí vamos a ponerle ticket, ¿no? Ticket. Y entonces, ¿de dónde nos va a tomar? Bueno, antes de eso, creo que vamos a generar aquí una columna para que también se guarde ahí el ticket, ¿no? El ticket. Y va a ser, voy a copiar el formatito. Muy bien, voy a eliminar este para que no me cause ahorita conflictos. Voy a ir a Data, en Order Details vamos a dar en View Columns
y en View Columns regenerar estructura. ¿Para qué? Para que vaya por el nuevo campo que agregamos que se va a llamar ticket. ¿Ok? Entonces el ticket va a ser una columna de tipo file, así como es el PDF, así como es esta columna de PDF, así lo vamos a agregar, pero ahora para el ticket, ¿verdad? De tipo file. Y aquí algo bien interesante, vamos a darle save. La verdad estoy muy contento porque me está saliendo la primera, porque antes de grabar todos los videos la verdad es que los preparo porque quiero darles la mejor experiencia, y si de por sí es un poquito complejo en algún punto, pues no quiero saturarlos ahí de mucha información. New action, y le vamos a dar ticket, ¿ok? Sí, ticket. Vamos a darle ticket y le vamos a dar order header, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer, ocupar esta opción que dice colocar un valor en esta columna. ¿En qué columna? En ticket, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo ya habíamos hecho aquí con PDF. Aquí debe estar la acción del PDF. Y prácticamente es copiarlo. Voy a copiar esta formulita que me va a servir bastante y lo voy a pegar aquí. ¿A qué se refiere esto? Esto es AppSheet. Si me voy más para acá a mi unidad, es este folder AppSheet. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Luego dice que vamos a ir a Data, ok, vamos a ir a Data, después a Salmex App, guión bla bla bla, es esta, y luego a Orders, pero aquí cambia, no es Orders, es Tickets, ¿verdad? Entonces aquí ya va a cambiar, va a ser Tickets, ok, Tickets con ese, si no, no me va a funcionar, y después de Tickets se va a ir a la orden, está bien, .pdf, entonces le voy a dar Save, muy bien, y le voy a dar Save. Vamos a esperar aquí un momento, vamos a ver si se aplica. Y entonces ya voy a poder ver el ticket desde ahí. Voy a poder ver esto que es ticket. ¿Cómo podría cambiar la apariencia? Podría decirle que... ¿dónde está? Un paper, a ver qué... Como un ticket, miren, aquí está ticket, creo que ese me gusta bastante. O el que ustedes elijan está perfecto. Bueno, le voy a dar save y cada vez que yo le dé ticket, pues voy a poder ver el ticket. Espero yo que así sea. Muy bien, entonces vamos a esperar ahí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? En ticket se va a guardar el nombre del archivo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a hacerlo primero. Vamos a tomar el primer pedido. Bueno, el pedido largo que habíamos dicho para que sea el mismo. ¿Dónde está el de 785? Editar, y le vamos a editar otra vez. No vamos a estar editando cada vez que queremos generar el ticket. Ahorita vamos a solucionar eso. Vamos a dar guardar. Ok. Y creo que aquí me estoy confundiendo un poquito, pero ahorita vemos. Vamos a ver primero que se esté guardando. ¿Qué pasa en ticket? A ver. Aquí se debería guardar el ticket donde está el de 785. Aquí se debería guardar ¿cómo se llama? Prácticamente el nombre del archivo, pero algo nos está faltando. En Automation, fíjense que cuando generamos nuestro PDF del reportito donde está Sales Order, me está faltando aquí algo. Yo creo que es esto, miren, que haga esta acción también. Entonces voy a agregarle un step 2. Voy a decirle aquí ¿dónde está? El ticket creo que está de más. Entonces en behavior, bueno, no está de más, sino simplemente no debería aparecer, not displayed. Ahorita les digo cómo hacer eso. Y entonces aquí en Automation, en agregarle otro step, así como lo hicimos en el reporte, bot ticket, agregar un step, y entonces step ticket name, por ejemplo, crear, y entonces aquí vas a correr una tarea. ¿Qué tarea? Que el que diga ¿dónde está? No es tarea, run a data action, y aquí le vamos a dar el de ticket, el que acabamos de generar. Hasta está el logo ahí. Le vamos a dar save, y entonces ahora sí necesitaría ver ya el ticket, ¿verdad? Entonces ahí está. Voy a ir a Data.
bueno, era innecesario darle data, pero bueno, quiero que me muestre la simulación. Para modificar ese pedido, voy a quitarle este punto, ¿verdad? Voy a darle guardar. Y entonces vamos a ver aquí cuando yo genere nuevamente mi ticket. Incluso yo podría agregarlo aquí en UX, mi order header. Voy a agregarle, fíjense, si aquí yo le doy ticket, me debería aparecer como un archivito. Aquí, por ejemplo, ese. Le voy a dar save y vamos a ver si ahora sí ya me lo va a guardar. Muy bien. Voy a ver aquí si me está guardando. Fíjense, ahí ya se vio. Se va a ver la ruta que tengo ese ticket. ¿Ya lo vieron? Entonces cada vez que le dé a ese ticket, más bien al iconito, y ya se va a ver enlazado mi PDF directamente y ya lo puedo imprimir. Obviamente ya lo pueden imprimir a un printer que tengan o algo así. No sé si desde su celular ahorita lo hacemos para ver cómo es que se ve. Pero bueno, lo que decía es que no vamos a estar modificando cada vez que enviemos o creamos un ticket o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este tema? Lo que podemos hacer es agregar ahora sí una acción. Y entonces vamos a darle, la verdad no lo tenía preparado, pero vamos a ver, imprimir ticket, print ticket, ¿no? Y vamos a darle sobre qué acción, sobre order header, ¿dónde está? Aquí está order header. Y vamos aquí a open file, miren. Entonces, ¿qué archivo queremos abrir? Aquí podemos ocupar el archivito el del, bueno, pero prácticamente sería lo mismo como si lo viera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abrir el archivo cada vez que, ¿cómo podremos hacer la acción? Por ejemplo, podemos hacer aquí como una donde dice cuántas veces se ha impreso ticket o print ticket, ¿no? Como un autonumérico, print ticket. Muy bien, ahí vamos a experimentar un poquito de esto. Entonces ese print ticket vamos a ir a data, vamos a ir a view columns y lo vamos a darle en regenerate. Ok, vamos a ver qué tal sale esto. Entonces vamos a darle aquí de tipo numérico, que no sea editable. Esto lo que va a hacer es cada vez que le demos pues sí, imprimir, pues ver cuántas veces se va a estar imprimiendo o sea impreso, ¿vale? Entonces aquí print ticker va a ser de tipo numérico, ¿verdad? Number. Y ahí está, number. Y que no sea editable. Muy bien, le vamos a dar save. Esperamos ahí, se va a guardar el error porque probablemente ahorita pues no hay nada. Muy bien, entonces el print ticket o el counter ticket, sí, print ticket, le vamos a poner print ticket y vamos a decirle que vamos a afectar la columna, ¿vale? Vamos a agregar la columna y en print ticket aquí debería decir print ticket, ¿dónde está? Bueno, vamos a eliminarlo para que no cause confusión. Vamos a darle save y primero que no muestre nuestro error, porque probablemente por eso no vamos a ver el campo. Behavior, agregamos una acción, le vamos a dar aquí print ticket y decimos que es sobre order header. Vamos a ver si se ve la columna print ticket. Muy bien, ahí está. Y entonces le vamos a decir que va a ser print ticket. Bueno, la columna se llama print ticket, ¿verdad? Entonces print ticket es un poco confuso. Ahí más 1, siempre le va a sumar 1, más 1. ¿Dónde está? Bueno, cuando no tengan un carácter, podemos ir a ver a mapa de caracteres. Algo se le modificó a mi teclado, pero no hay problema. Siempre tenemos algún recurso para poder solucionar el problema. Seleccionar, copiar y listo. Y vamos a darle más 1. Ok, siempre le vamos a dar más 1. Muy bien, así se desconfiguró. Vamos a darle a ver si ahí está más 1. Entonces ya está guardándose ahí. Le voy a dar save. Y en este caso, si necesito, pues que ¿cómo se llama? Aquí, si se despliegue, donde está display inline. Entonces en pedidos, cuando yo aquí le doy, esperamos a que se vea, a ver si se ve el
ticket, aquí sí, ticket. Vamos a ver. Ticket, muy bien. ¿Cómo le había? Paper, creo que me gustaba más el otro. Voy a seleccionar este, le voy a dar save. Vamos a ver si se guarda. En este caso nada más va a ser un conteo, es decir, lo que tenga más 1 y así sucesivamente. Y nos va a servir como tal prácticamente. A ver, order header, si se está viendo o no se está viendo. Aquí vamos a abrir el archivito y le vamos a dar en la opción de display over, ahí está, pero le vamos a dar prominent para que se vea en esta parte. Le vamos a dar save. Muy bien, mis binarios, vamos a ver cómo es que quedó. Vamos a ir primero por pasos porque quiero que quede súper claro. En Automation generamos un bot. Ese bot, si lo abrimos, decimos que tiene un event ticket, ¿ok? Este dice que va a estar detectando todos los cambios de la tabla que tenga order header. No colocamos condiciones y ya que se genere este evento vamos a ir a ticket, ¿ok? Hice unas modificaciones, pero este es como el resumen. Muy bien, el step ticket lo que hace es generar un archivo sobre order header. ¿Por qué sobre order header? Porque esta tiene todas las relaciones y podemos generar nuestro ticket de mejor manera. Tenemos el tipo de archivo que va a generar el template, en qué folder se va a guardar y con qué nombre, ¿ok? Y este lo que hace, bueno, hace esta tarea que, bueno, ya lo configuramos previamente. Es lo único, ya no vamos a agregar otro step ni nada. Así quedó el bot. Ahora vamos a ir a behavior. En behavior filtré aquí en las acciones que se pueden filtrar, lo filtré por ticket, es decir, generé 4 acciones. Si se dan cuenta, este que dice ticket counter, lo que va a hacer es que va a colocar un valor, ¿verdad?, a print ticket. Esto de print ticket es el que va a llevar el conteo de cuántas veces hemos dado clic a este botón. Es decir, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2 y así sucesivamente. Es un autonumérico, únicamente es lo único que va a hacer. Luego tengo otro que dice ticket name PDF. Lo que va a hacer es que va a concatenar la ruta más el nombre del order ID.pdf. ¿Para qué? Para que de esta manera obtenga toda esta ruta de mi drive, donde se va a guardar mi PDF. Tengo una última, bueno, una casi última, ticket open, que lo intenté, es decir, lo mismo que tengo aquí, este concatenate, es lo mismo que yo tengo aquí, pero lo único que cambia, si se dan cuenta, este pone valores y el de abajo abre un archivo externo. ¿Qué archivo? Pues es este que estoy concatenando, el mismo que acabo de generar. Muy bien, y por último, este que ya también lo hemos visto aquí en esta serie de videos, que se llama Group Execution as Sequence of Action. ¿A qué se refiere esto? Es que vas a ejecutar varias acciones. ¿Qué acción? El conteo, el generar el nombre y el abrir el archivo. Lo que detecté aquí es que si yo lo hago todo de un solo momento, en lo que está contando, hace el autonumérico, genera el PDF, porque recuerdan que este es el que detona el ticket counter, es el que te detona el automation porque va a estar accionando sobre un campo de order header. Entonces, en lo que hace todo eso, genera nuevamente el ticket y el PDF. Cuando yo lo abro, este evento, o más bien esta acción es más rápido, entonces va a decir, hey, no lo encontré. Entonces vamos a tener conflictos ahí. Entonces, fíjense, aquí está, primero cuenta, luego le pone el nombre, genera el PDF y lo abre. Entonces, al hacer todo eso, vamos a tomar una orden y vamos a ver qué tipo de error es el que nos está dando. Para eso mi carpeta está vacía y estos campos están vacíos para que sea muy clara el ejemplo que yo les quiero mostrar. Entonces vengo aquí y le digo ticket printer. Entonces dicen, bueno, no existe, pero bueno, fíjense que aquí sigue sincronizando y aquí la hoja, cuando termine de sincronizar, va a decir print ticket 1. Fíjense, apenas va con la primera acción. Luego debería poner el nombre de la ruta con todo y el PDF. Está tardando unos segundos más. ¿Por qué? Porque aquí sigue sincronizando. Ahí está. Y luego seguramente ya generó el PDF. Entonces pues le gana al abrir la acción. Entonces pues algo no está pasando ahí. Cuando yo vuelvo a darle sincronizar, veamos. En teoría ya existe aquí el PDF, ¿verdad? Entonces voy a cerrar esto. Y cuando le doy nuevamente ticket, me vuelve a mostrar un error.
Pero antes de esto, para ocupar esta acción del ticket open, el del external, vamos a ir a security y vamos a ir a option. Deben habilitar esta opción, fíjense, require image and file URL syncing. Le voy a activar. Es algo que también descubrí y he estado leyendo en foros. Recuerden que esto es de leer, practicar y bueno, prueba y error. Entonces también yo comprendo que algunos de mis tutoriales puedan ser mejor y bueno, si ustedes me lo hacen notar ahí en los comentarios, yo voy a hacer también mejores prácticas o decir, yo lo solucioné de esta manera. Estoy súper feliz de que pues me ayuden con eso. Voy a darle de nuevo ticket open y dice bad request. Vamos a ver eso. Entonces, lo que yo hice o lo que yo opté es que bueno, de inicio yo ya lo tengo aquí, miren, en el ticket. Si yo me voy a PDF, lo debería abrir sin problema. Bueno, ahí vamos a ver, ya no recuerdo sinceramente en security si era esta opción. A ver, vamos a deshabilitarla, le vamos a dar save. La verdad es que no recuerdo si era activada o desactivada, pero ahorita lo vamos a intentar. Vamos a esperar ahí porque exactamente ahí está el ticket, el PDF, perdón. Entonces esperamos a que se sincronice, vamos aquí abajo y lo abrimos. Desde ahí lo vamos a poder abrir, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tengo ahí mi PDF. Voy a cerrar para que no me cause ningún conflicto. Y entonces lo que yo haría es que bueno, ir hasta abajo de cada orden para imprimir el ticket, pues bueno, a veces es que no es tan común irnos hasta abajo. Entonces si yo ya tengo aquí la acción, lo primero es removerla aquí de la acción, de las acciones agrupadas. La voy a eliminar. Bueno, quitarla únicamente y aquí le voy a decir en Appearance, le voy a decir que me lo muestre sobre esta opción, ¿ok? Que me la muestre aquí. Y entonces aquí me dice que esta acción va a estar disponible solo si, entonces por ejemplo, solo si y siempre va a estar como true, por eso está por default. Pero por ejemplo, si yo voy a esta orden, que es la 333, me está apareciendo la impresora. Pero la 333 es esta, ¿dónde está? 333, pues todavía ni genero el PDF, entonces no me debería habilitar eso. Entonces vamos a hacer esa formulita. Entonces únicamente abro esta opción y en columnas le voy a decir que al menos donde está ¿dónde está esa opción? Donde me está contando el print ticket, ¿ok? Que al menos la opción sea mayor o igual a 1, por lo menos, ¿ok? Entonces esperamos a que se habilite, le damos save, le vamos a dar nuevamente save y no me debería aparecer la impresora disponible para imprimir el ticket porque pues obviamente ni he generado el ticket, ¿vale? Entonces ahí está, efectivamente no está aquí la impresora. Entonces voy a esperar aquí el ticket, miren cómo se activó ya en automático. Le voy a dar sincronizar, recuerden que si no me va a mostrar un error porque pues todavía no existe el ticket, no existe el PDF. Miren, ahí apenas se está generando, muy bien, y aquí pues ya se generó eso. Entonces cuando regrese a mi aplicación, obviamente esto no lo va a estar viendo el usuario, nosotros solo nos interesa para la parte del usuario pues imprimir el ticket. De esta manera pues ya tendríamos aquí disponible el ticket para impresión. Si lo están haciendo desde el celular, pues bueno, ver cómo configuramos la opción de la impresión del ticket mediante Bluetooth. Yo lo haría con mucho gusto y experimentaría, pero ahorita no he invertido en algún dispositivo, ¿vale? Entonces 332, si tenemos, ¿de cuál tenemos? 329, entonces de la 329 sí debería aparecer el ticket. ¿Dónde está 329? De esta si aparece el ticket, bueno, el logotipo de la impresora, porque sí existe el ticket. Vamos a generar uno y ya para finalizar vamos a generar este ticket que probablemente tiene varios artículos. Entonces ticket, ahí están, fíjense, se habilita de manera automática, que a mí me gustaría que se viera esa opción habilitada hasta que termine de sincronizar, porque si le damos clic pues nos va a mostrar un error. ¿Vale? Bueno, esperamos aquí, ya está 1. Fíjense que va llevando el incremento, incluso aquí pueden llevarlo como control. Mira, se han generado 3 veces ese ticket, o sea, le han dado clic ahí 3 veces. O incluso podemos ocultarlo, decir, bueno, si has generado 5 tickets, ya no, algo está pasando, porque estás generando muchos tickets sobre el mismo artículo, ¿no? Sobre el mismo pedido, perdón.
abro y ahí tengo mi ticket que acabamos de diseñar con todos ustedes. Tenemos, bueno, un formato muy básico y bueno, nada más ahí coméntenme en los comentarios. Recuerden, yo lo que hice fue activar esta opción de security. Ahí experimenten, tienen muchísimas opciones. Fue esta al parecer, ¿vale? Bueno, mis binarios, ahí se los dejo. Bien, binario, hemos terminado tu ticket de venta y espero que lo implementes al igual que nosotros con nuestras salsitas. Aquí están apareciendo otros videos que seguramente te van a ayudar a ti o algún otro amigo que tengas ahí emprendedor o que esté aprendiendo sobre AppSheet. Y aquí está el planetita, es muy fácil suscribirte y nos vemos en la siguiente. Cuídate muchísimo, mi binario favorito.